Pues hoy iniciamos la última unidad, que serían aplicaciones de la biología molecular y específicamente de la bioinformática. Entonces, es la parte práctica del curso y lo que vamos a hacer son algunas actividades que serían conocidas como in silico. ¿Por qué? Pues porque se hacen en bases de datos. Entonces, es importante que ustedes tengan nociones básicas de lo que se refiere a la bioinformática, ya que les va a ser de gran utilidad para pues estudios posteriores, ¿no? Entonces, hoy vamos a introducir a este tema, pues, que es la bioinformática de manera general, y vamos a revisar el tema de las bases. Yo les sugiero que, bueno, si tienen el ordenador, pues entonces hagamos la pantalla así pequeña, bueno, ustedes, yo no lo voy a hacer, y abran una segunda pestaña para que estén llevando a cabo sus actividades. Entonces, abrimos otra. Y ya tenemos así para que vayamos viendo aquí algunas cosas que yo les pueda compartir en la plataforma, y otra para que estemos trabajando aquí en las páginas de internet, ¿no? Bueno, para iniciar, ¿alguien había escuchado o había entendido o visto algo referente a la bioinformática? ¿O es la primera vez que escuchan el término? A ver, Valentina. Sí, bueno, no es la primera vez que lo escucho, pero sí, como que tengo una pequeña noción de, sé que se trabajan con bases de datos para los experimentos, etcétera, eh, pero no he visto en sí en concreto cómo funciona. Okay. Gracias, Valentina. Jaime. Yo también la he escuchado. Bueno, por ejemplo, tengo dos vagas ideas. Como tal, pues no nos han dicho, ¿no?, de que esto es bioinformática, pero pues de acuerdo a como dice el nombre, por ejemplo, una vez hicimos, una maestra nos dio como una serie de ARN, lo metimos a una página y nos botó una serie de codones, ¿no? Y luego esos codones se hicieron aminoácidos y luego esos aminoácidos los subimos a otra página y nos botó un modelado de una proteína y ya nos decía filogenéticamente a qué grupo pertenecía esa proteína. Y pues otros casos, pues vimos las herramientas moleculares para sistemática. No me acuerdo el nombre de la aplicación que ocupamos para hacer las alineaciones de secuencias de ADN. Creo que lo tengo acá en mi inicio. Se llama Mega y pues hicimos alineaciones de ADN y ya nos botaba como un árbol, bueno, una hipótesis filogenética más cercana. Ok. Bueno, sí, ciertamente las actividades o ejercicios que realizaron, pues sí, son cosas que se pueden hacer con la bioinformática, ¿no? Son herramientas que nos permiten el análisis de los datos biológicos, ¿no? Pero
más allá de esas cuestiones de herramientas, la bioinformática debe de ser comprendida en términos de que sea una disciplina, no como tal un paquete, un software que permita, por ejemplo, determinar algún codón o la secuencia de una proteína o el modelado. La bioinformática realmente se ha transformado en una disciplina. Inició siendo una herramienta. ¿Por qué? Pues porque la información biológica cada vez fue acumulándose más y más y más y más secuencias de nucleótidos y más y más y más y más secuencias de DNAs, de RNAs, de estructuras de proteínas, pues de secuencias de proteínas también, ¿no? Entonces, pues primero inició como una herramienta que permitiera almacenar todos esos datos biológicos, que permitiera esta cuestión de almacenado y ordenamiento. Porque pues uno puede almacenar la información, ¿no? Pues un Excel podría servir para almacenar información, incluso para ordenar información, incluso para hacer un análisis de información. Sin embargo, pues eso no es bioinformática. Esas son herramientas que, como les dije, en un inicio permitió el análisis, el almacenamiento y el ordenamiento y cierta cantidad de análisis de esos datos biológicos. Pero con el paso del tiempo, esta bioinformática pues realmente ya no es una herramienta, sino que es una disciplina muy poderosa en la cual convergen otras áreas, como puede ser las matemáticas, como puede ser la programación, la estadística, la biología, la química. Son muchas áreas de convergencia para poder formar la bioinformática. De hecho, la cuestión, por ejemplo, de que yo alineo secuencias de DNA y de ahí derivo un árbol filogenético en el cual me dice o me predice una hipótesis más probable de parentesco entre las especies, pues bueno, ahorita como que por el mismo desarrollo tecnológico y de los programas de estos de bioinformática, pues está muy fácil y accesible poder hacerlos. Sin embargo, detrás de todo de esta paquetería, pues realmente hay hipótesis muy fuertes, ¿no? En algún momento, por ejemplo, les hablaron de cuáles son los modelos que se utilizaron para poder hacer esos programas y para poder hacer la inferencia y la comparación de secuencias y de todo lo demás para poder obtener ese arbolito, de los modelos evolutivos, de, por ejemplo, los modelos de sustitución, que si es el Kimura, que si es el modelo general reversible en el tiempo, de toda esa parte analítica, estadística y matemática que fundamenta todos esos programas, que fundamenta toda esa paquetería. Entonces, nos podemos dar cuenta que realmente hay todo un conocimiento fuerte y sólido para que se puedan desarrollar estos programas de bioinformática y poder hacer un análisis. Y no solo el análisis, sino poder interpretar esos resultados del análisis. Porque tal vez yo pueda hacer un alineamiento y pueda tener un árbol, pero interpretarlo, saber qué significa, en qué contexto, etcétera, pues ya resulta que no es tan fácil. Entonces, hacer bioinformática no nada más es almacenar, ordenar y hacer análisis, sino también es interpretar esos resultados y generar las hipótesis. Esas hipótesis o generar
explicaciones que nos lleven a la formulación de leyes básicas y generales para explicar procesos biológicos. De hecho, eso es el fundamento fuerte de la informática, que a través de todas esas herramientas bioinformáticas, de todos esos análisis bioinformáticos, se llegue a conclusiones que permitan explicar de una manera diferente un proceso biológico. ¿Por qué? Porque a través de estas simulaciones que se hacen, de estas simulaciones bioinformáticas, de estas hipótesis que se generan por las herramientas bioinformáticas, pues es explicar ese proceso biológico y no de manera individualizada. Ya estamos viendo que tenemos técnicas de alto rendimiento. Por ejemplo, hago un transcriptoma. Ya hice mi microarreglo, ya hice mi experimento, hice mi secuenciación masiva de cDNAs, etcétera, ¿no? Ya tengo todos los 5,000 o 10,000 genes analizados y de ahí genero listas y yo digo, bueno, pues 5,000 genes se activaron y 3,000 se reprimieron y otros 2,000 no les pasó nada. Bueno, ¿y eso qué? Yo hice mi microarreglo, hice una técnica de biología molecular, diseñé ese microarreglo con herramientas bioinformáticas, hice una discriminación de genes que se activan y que no se activan o que se reprimen con técnicas bioinformáticas, con herramientas bioinformáticas. Pero ¿y luego qué? Ahí no para el asunto, sino que a través de esas técnicas, o más bien metodologías bioinformáticas, ahora yo puedo analizar esa información para ver las interacciones entre esos genes que se activaron, entre esos genes que ahora el silenciarlos, qué efecto tiene, y de ahí entonces pues ir generando interpretaciones a los procesos biológicos, que van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque estamos ante el estudio masivo de información. Ya no nada más analizamos un genecito, una proteína, no, ya analizamos genomas, analizamos transcriptomas, analizamos proteomas. Entonces, por eso la bioinformática tiene gran importancia, gran relevancia. ¿Por qué? Porque ya esa es la forma de hacer los estudios, de hacer los análisis. Entonces, de manera muy básica, pues vamos a ver algunas cuestiones de aplicaciones de la bioinformática para que ustedes se introduzcan a esta cuestión. Ya con lo que me acaban de decir, pues yo veo que sí, que ya han hecho prácticas de bioinformática y con aplicaciones muy conocidas, ¿no? Que sería la de la generación de los árboles filogenéticos, ¿no? Y ver o inferir algunas posibles historias evolutivas, que también tienen sus pros y contras, porque mucha gente critica estas cuestiones porque mencionan, y con razón en muchas ocasiones, que no se está infiriendo la historia de la especie, se está analizando la historia evolutiva de un gen, porque para poder hacer estos análisis, pues lo que se hace es alineamientos de un gen. Pero ¿eso realmente representa la evolución de un genoma propio de una especie? De todos los genes que se utilizan, precisamente no cualquiera sirve. Hay genes que sí han sido utilizados con éxito, como por ejemplo el gen de la oxidasa de citocromo, los genes ribosomales 16S o 18S. Para plantas están los genes que codifican para regiones ITS o para la proteína MATK o RBCL. Entonces, dependiendo incluso del organismo, hay genes particulares que se utilizan para poder hacer estas inferencias filogenéticas. Pero aún así, los detractores de estas
formas de poder emparentar a las especies, pues resulta que no los convence porque es la secuencia de un solo gen. Y hablan de que es la historia evolutiva del gen, no de la especie, no del genoma como tal. Pero, pues afortunadamente, ya hay también comparaciones genómicas, o sea, ya se pueden hacer la comparación entre un genoma y otro genoma. Y eso pues daría con mucha más certeza el parentesco, la similitud entre genomas completos de organismos. Para los que no les gusta que sea nada más un solo gen, bueno, se puede hacer también con genomas completos. Obviamente que el soporte computacional que se requiere para poder hacer esos análisis, pues debe de ser un soporte pues fuerte para poder correr todo ese programa y poder obtener pues los resultados esperados, ¿no? Entonces, pues lo primerito que es importante aquí en la bioinformática es hablar de las bases de datos. Porque es así como se inicia, ¿no? Pues generando una base de datos. Yo hago un transcriptoma, pues tengo que tener bases de datos, bases en las cuales se le conocerían como bases de datos primarias, en las cuales es información obtenida directamente de experimentos. Yo hago una secuenciación, por ejemplo, de DNA, que sea por la secuenciación masiva que habíamos visto, y de ahí obtengo una base de datos primaria, porque es directo de experimento. Si a ese genoma ya por análisis in silico determino cuál es la secuencia de las proteínas para las cuales codifican esos genes presentes en ese genoma, entonces esa ya sería una base de datos secundaria, porque deriva de predicciones. Todas esas informaciones que uno hace, por ejemplo, bueno, voy a secuenciar mi genoma de tal especie, ya lo secuencié, ya lo tengo, bueno, ¿y ahora qué hago con él? ¿Me lo quedo? No, pues lo tengo que publicar, pero en un artículo no publico hojas y hojas y hojas y hojas en donde esté la secuencia de nucleótidos. Debe de haber repositorios en donde se sube esa información, en donde se deposita esa información de genomas completos, de secuencias de genes únicos, de secuencias de proteínas, de muchas cosas. Y esas entonces forman las bases de datos internacionales en las cuales todos los investigadores que cumplan ciertos requisitos en calidad de sus secuenciaciones, pues pueden depositar ahí su información y está accesible a todo el mundo. Cualquier persona que tenga internet y que tenga un dispositivo para poder acceder a esa información, lo va a poder hacer, siempre y cuando, pues, si se va a utilizar esa información, pues se haga la referencia apropiada, ¿no? Esas bases de datos internacionales básicamente son tres: la base de datos estadounidense, la base de datos europea y la base de datos japonesa. Entonces, a ver, pongan ahí en una pestaña que abran la dirección www. A lo mejor ustedes ya han entrado a esa base de datos, ncbi.nih.gov. ¿Sí? ¿Alguien ya la conocía, esa base de datos? Ya, maestra. ¿Ya? Bueno. Aparte de Jaime, bueno, fue Jaime el que habló, ¿verdad? Aparte de Jaime, ¿alguien más ya la conocía? Yo, profesora, ya había entrado una que otra vez a esa página. Bueno, esta es una base de datos muy importante, yo diría que la más importante de las tres.
De hecho, pues, por ejemplo, yo es la que más utilizo. Y entonces esta base de datos tiene, a su vez, muchas otras bases de datos referentes a qué. Hay muchas formas de buscar las bases de datos. Pueden poner aquí en esta sección o el database. Entonces aquí tienen toda la información que a su vez pueden encontrar aquí. Podemos encontrar genes, podemos encontrar genomas, podemos encontrar genes homólogos, podemos encontrar secuencias de nucleótidos, secuencias de proteínas, podemos encontrar artículos, secuencias de polimorfismos de un solo nucleótido, interacciones proteicas, etcétera, estructuras. Aquí, por ejemplo, esa sería una forma de ver qué bases hay, ¿no? Otra forma sería ir a esta sección izquierda, en donde pueden ver también estas bases de datos, por ejemplo, bases de datos de proteínas, literatura, homología, genética y medicina, expresión genética, dominios y estructuras, DNA y RNA. De hecho, si quieren saber cuántas bases de datos tienen aquí en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, eso es lo que significa NSBI, pues pueden darle aquí en todas las fuentes. Y de ahí, en todas, les va a ir diciendo la base de datos y a qué cosa significa. ¿Sí? Por ejemplo, estas de ensamble, biocolecciones, que son en conjunto de metadatos que ya están curados, es decir, que ya están editados. Eso se refiere curado, que ya han sido editados. Ajá. Que son de colecciones de cultivos, museos, herbarios y otras colecciones de historia natural. Así pueden ir viendo, por ejemplo, esta base de datos de dominios conservados es una base de datos que se basa en hacer alineamientos con secuencias ya conocidas y representar dominios de proteínas conservadas en la evolución molecular. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver todas y nos damos cuenta que pues en realidad son muchísimas bases de datos en las cuales se puede encontrar información. ¿Ok? Aparte, tenemos de este lado derecho las bases de datos o las fuentes populares, que son las que muy comúnmente se usan, que es el PubMed, ese seguritito que ya lo conocen, que es la base de datos de literatura, de artículos. También tenemos otra que es también ampliamente utilizada, que es el BLAST, que es un alineamiento local básico y que vamos a hacer unos BLAST posteriormente. Tenemos la base de datos de nucleótidos, de genomas, polimorfismos, genes, proteínas y base de datos química. ¿Ok? Aparte de esto, a mí me gusta que ustedes exploren en estas secciones porque pueden aprender mucho. De hecho, la cuestión bioinformática, parte de su comprensión, de su conocimiento, deriva mucho de una cuestión autodidacta, en la cual, como todo es, pues, herramientas computacionales, pues todo está disponible. En realidad, si uno quiere aprender bioinformática, hay libros muy buenos para eso, pero también hay muchos tutoriales. Aquí ustedes pueden ir a la parte de, por ejemplo, aprendizaje. Entonces, si le dan clic aquí en aprendizaje, veremos que aquí en esta sección nos dan opciones ¿a qué?
a conferencias, presentaciones, tutoriales, documentaciones. O sea, aquí uno puede descargar documentos. Entonces, vamos, por ejemplo, a descargar documentos. Aquí en este tenemos manuales y, por ejemplo, yo les voy a pedir que se descarguen el documento de BLAST. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sepan lo que es el BLAST. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Estos son BLAST ejecutables. A ver, déjenme ver otro. Bueno, este es ya el sitio para hacer el BLAST. No quiero un documento. Por ejemplo, aquí tiene. ¿Cómo configurar y ejecutar BLAST? ¿Cómo obtener bases de datos BLAST? ¿Cómo ejecutar búsquedas BLAST? Etcétera. A ver, manual del usuario. BLAST y manual del usuario. Me remite a otro sitio en donde puedo descargar precisamente el manual de usuario de BLAST. Y entonces puedo dar clic aquí. Hoy me regresa lo mismo. Bueno, puedo leer aquí, ¿no? Puedo buscar la instalación, dependencias, manual del usuario, funciones. Y entonces aquí voy leyendo, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer con BLAST? ¿Cuáles son las aplicaciones del BLAST? ¿Cómo hago la estrategia para hacer un BLAST? Ajá. Enmascaramientos de la base de datos, aplicaciones, algoritmo que se utiliza para hacer el BLAST, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí yo puedo estar leyendo, ¿no? Puedo estar buscando información. Y no solo de BLAST, sino de muchas otras herramientas que tenemos y que con eso uno puede ir aprendiendo, ¿no? De hecho, tiene información de casi todo, más bien de todo. Esa sería en la de documentos. Pero, por ejemplo, también puedo ir a tutoriales. Y entonces aquí puedo ver videos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no solo ver videos, sino también descargar archivos en formato PDF. Y aquí, por ejemplo, me van a descargar que sea la guía BLAST. Me lo da en formato PDF. Aquí ya nada más le doy descargar. Y lo guardo. Yo ya lo tengo descargado, ¿no? Entonces, ese descárguenlo para que ustedes vayan leyendo y tengan pues un documento que consultar. ¿Ok? Ahí les va explicando cuáles son las partes de la página de BLAST. Ajá. Cómo se ven los resultados del BLAST. Y aparte, qué significan cada cosa. ¿Ok? Entonces, pues son documentos muy, muy, muy útiles para poder ir aprendiendo. Bueno, que no quiero leer. Bueno, pues entonces puedo ver un video.
¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Va un poquito rápido, profa. Ok. Bueno, entonces vamos a hacerlo más lento. ¿Vieron en dónde hice lo del video, verdad? Sí. Si no, vamos a regresarle aquí. ¿Estábamos en qué? Estábamos en esta página que era de aprendizaje. Esta está en la página principal. Entonces, en la sección de aprendizaje, por ejemplo, aquí están los tutoriales. Y ya en los tutoriales, les decía yo que hay videos o hay documentos en PDF. Yo les recomiendo que descarguen el PDF de Blast, la guía Blast. Aparte también pueden ver el video. Hay 2 videos para poder comprender el Blast. Y por ejemplo, pusimos aquí un clic en Blast parte 1. Que todo esto está vinculado al YouTube. Y entonces aquí les va explicando valores que se obtienen para poder evaluar esos alineamientos locales básicos. Todo está en inglés, pero pues también sirve para las cuestiones de fomentar la segunda lengua, ¿no? Entonces ahí pueden ver el video, pueden descargar el formato, el archivo PDF, incluso pues hacer los dos, ¿no? Y si regresamos aquí, entonces, pues podemos ver todo lo que está disponible, ¿no? Videos, cómo encontrar esta secuencia. Pueden ir haciendo incluso prácticas, siguiendo todo esto, pues vamos haciendo prácticas, ¿no? Miren aquí, árboles filogenéticos. ¿Cómo alinear 2 o más secuencias? ¿Cómo alinear 2 o más estructuras 3D a partir de una secuencia proporcional? Entonces, vean que hay muchísima información. Entonces, lo único que necesita uno es el internet, la computadora y tiempo. Porque puede uno pasarse horas y horas y horas ahí en la navegación, viendo. Incluso hay foros para poder consultar, para lanzar preguntas y hay gente que está contestando todo el tiempo. Conferencias y presentaciones. Regresamos a la página de aprendizaje y aquí hay conferencias y presentaciones. Por ejemplo, pues ahorita creo que no hay. La última fue ya hace tiempo, entonces me parece que no hay ahorita. A ver, vamos aquí a estos cursos. Miren, aquí noviembre 18. Una nueva vía para preparar pues datos para subir de genomas usando el Workbench de genomas del NCBI. ¿Sí? Entonces, aquí ya me puedo registrar. Puedo hacer mi registro. Mi nombre, mi dirección, etcétera, y pues ya no sé la verdad. Yo no he entrado en ningún curso hasta ahorita, pero he conocido a chicos que asisten mucho a estos cursos y no me acuerdo si los cobran o no.
pero pues ustedes entrenle estos cursos, a lo mejor son gratis. Yo creo que sí son gratis, ¿eh? Y ahorita, y bueno, ahí va habiendo disponibles cursos, ¿no? Esta sección a mí me gusta explicarla de las bases de datos, porque vemos la potencialidad y vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden aprender y que pues necesitamos solamente una parte introductoria, conocer un poquito acerca de la bioinformática y entonces uno ya puede empezar a leer estos documentos, ver videos, entrar a cursos y va uno ya formándose y va uno encontrándole la relevancia a estas herramientas de informática. ¿Sí? Luego, bueno, estas son ya herramientas para subir información y para bajar información. Por ejemplo, si ustedes quieren, pueden hacerse su cuenta y cada vez que entran, pues ya entran con su cuenta. De hecho, eso es necesario para poder hacer el registro de información, para poder depositar información aquí en estas bases de datos, depositar datos o manuscritos en la base de datos en CBI. ¿Ok? Entonces aquí le ponen en entrar y pues pueden hacer un registro para una cuenta, no les pide más que su nombre, su correo electrónico y ya, ¿no? Y cada vez que entran, ya entran con su cuenta y todo lo que buscan, suben información, etcétera, pues ahí ya queda depositado en su cuenta. ¿Ok? También pueden explorar aquí investigación. Entonces, como tarea, les dejo que exploren la base de datos en términos de, por ejemplo, qué pueden encontrar en desarrollo, en análisis, en investigación. ¿Sí? La tarea sería navegar por esta base de datos. ¿Ok? Esta es la base de datos estadounidense. Ahora, abrimos una pestaña nueva y vamos a una base de datos que es la europea. Entonces, la dirección de esta es www.ebi.ac.qk. ¿Ya entraron? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno. Ya. Bueno, esta base de datos es la base de datos europea y más o menos tiene pues muchas herramientas que también tiene la base de datos estadounidense. De hecho, hay un órgano internacional de información para la bioinformática que regula o tiene las normas para el funcionamiento de estas tres bases de datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar una secuencia de un gen, en teoría, bueno, no en teoría, debe de ser la misma secuencia del gen si lo busco en la estadounidense, en la europea o en la japonesa. La secuencia del gen no tendría por qué cambiar en ninguna de las bases de datos. Entonces hay un órgano que regula ese flujo de información entre las tres bases de datos. Ahora, ¿qué diferencia una base de datos y otra? La forma en la que lo presenta. La información, el formato en el que presentan la secuencia.
por ejemplo. Eso es lo que va variando. Pero en sí, la secuencia como tal de nucleótidos de un gen es la misma en cualquiera de estas 3 bases de datos. Además, también se ofrecen ciertas aplicaciones en la base de datos en una y en otra no. Por ejemplo, aquí, ¿qué cosas podemos ver aquí? Bueno, pues aquí tienen, por ejemplo, novedades y tenemos estas entradas fuertes, que aquí sería, que aquí también las encuentran, ¿no? Encuentran servicios, investigación, entrenamiento. Esto de entrenamiento, ¿cómo se llama aquí en el NCBI? Se llama aprendizaje. Aquí le ponen que es entrenamiento, por ejemplo. Ajá. Aquí en servicios, por ejemplo, encontramos programas, por ejemplo, para hacer alineamientos múltiples de secuencias. Aquí encontramos industria. En la base de datos estadounidense como que es algo que no está tan evidente, la parte de la industria, pero aquí sí. A ver, por ejemplo, entonces vamos a entrenamiento. Bueno, aquí tenemos eventos, ¿no? Aquí ya está colgado un evento que es es un curso básico para anotación genómica utilizando este programa, ¿no? Estas interfaces de este programa REST. Para mañana tenemos este análisis computacional del microbioma. Para el 23 tenemos bioinformática estructural. ¿Ah? Para el 25, descubrimiento de evidencias científicas o utilizando esta base de datos europea o anotación de esta base de datos europea, ¿no? Ajá. Entonces, pero aquí no veo a dónde se puede uno, por ejemplo, me interesa este. Ah, pues aquí está, mire, registro cerrado. Pero ya vieron que sí tienen similitudes, ¿no? Sí hay similitudes entre una base de datos y otra, ¿no? Aquí hay otros cursos en línea. Ahí ya nada más es cuestión de ver cuál me interesa, si me interesa alguno, si quiero estudiar alguno. Vamos a ver si por ahí vemos que si los cobran, ¿no? A ver, ustedes éntrenles algunos y díganme si lo cobran. Miren, por ejemplo, química computacional en el descubrimiento de drogas. Ah, pues no, miren. Nada más le puedo dar clic aquí. Es un tutorial prácticamente. ¿Vieron? Entonces ahí tenemos cuestiones de entrenamiento. ¿Qué más vimos aquí en la base de datos europea? Esto fue entrenamiento. Bueno, pueden dar clic desde ahí mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a la parte de servicios.
Servicios. Aquí son, en la parte de servicios tenemos para depositar datos también. Ajá. Y tenemos estas herramientas de las cuales, por ejemplo, vamos a utilizar nosotros estas herramientas de Crostal, que son para hacer alineamientos. También, también tienen BLAST de nucleótidos, BLAST de proteínas, y también tienen vínculos a otras bases de datos como la UniProt, que es una base de datos de proteínas. ¿Ok? Ahora vamos a la base de datos japonesa. Esta casi nunca me acuerdo de la dirección. Es www. Es J. Bueno, mejor lo vamos a hacer aquí. Aquí está. Es esta. Entonces, a ver, pongan en su ordenador www.ddbj.nig.ac.jp. Esta es la base de datos japonesa. Vean que tiene un formato parecido a la estadounidense. Tiene esta sección así como ya muy fácil de poder acceder. Hace años, esta base de datos estadounidense no tenía esto. Para poder acceder a aprendizaje y a todas estas, tenía uno que seguir una ruta que era bastante compleja. Y pues ya en los años recientes es que han ido modernizando la página y ahora está muy accesible, es muy fácil, es muy amigable para poder acceder a todas estas informaciones, ¿no? Y vean que esta se parece mucho, la japonesa se parece mucho a esta estadounidense. Entonces, aquí, ¿qué cosa tenemos? Esta yo, la verdad, casi no la utilizo, pero pues está interesante poder explorar, ¿no? Aquí, ¿qué podemos hacer? También hay sección de entrenamiento, secciones de estudio, actividades. A ver, esta no estaba en las otras, ¿no? Vamos a ver. Ah, bueno, es lo mismo, ¿no? Tipo simposio, publicaciones. Esta como que está más sencilla. Bueno, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea es que también exploren esta base de datos, o sea, en sí la tarea es explorar las tres bases de datos. ¿Ok? Ahora regresamos a la estadounidense y ya como tal vamos a buscar una secuencia. Vamos a buscar una secuencia para que nos vayamos familiarizando con el formato como la presentan, para que después ya vayamos haciendo otras aplicaciones, ¿no? Entonces van a poner, por ejemplo, en la pestañita esta de arriba, del lado izquierdo, van a poner la base de datos GIN. Y aquí en esta base de datos GIN
¿qué gen quisieran ustedes que empezáramos a leer? Una propuesta. ¿Podría ser el de COVID-19? Pero un gen, porque estamos en la base de datos GIN. Si tú quisieras acceder a la del COVID-19, tendrías que escoger la base de datos de genoma. Aquí esta es para un gen nada más, uno solo. Si tú me dices COVID-19, pues es todo un genoma, ¿no? A ver, perdón. Podría ser el gen para el citocromo C en, no sé, gatos. A ver. De hecho, aquí Jaime pues ya se adelantó, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos citocromo nada más, citocromo C, y desplegamos la parte de búsqueda, pues nos va a dar los citocromos C de todo lo que tenga. En cambio, si delimitamos en qué especie, entonces pues ya vamos reduciendo nuestra búsqueda. Aquí hay que escribir en inglés, ¿no? No me acuerdo cómo se escribe citocromo. Citocromo C. Vamos a poner así. Es con, aquí está. Ponemos, si nosotros nada más ponemos con estas palabras clave y le damos a buscar, pues fíjense, tenemos 106,990 resultados que dicen o que se refieren al citocromo C. De hecho, pues aquí vamos viendo que dice nombre o ID del gen, descripción, localización y pues relacionados, genes relacionados, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, de la mosca, aquí está uno de humano, aquí está uno de ratón, de rata, otro de humano, y ahí va uno viendo diferentes, ¿no? Por ejemplo, este no es citocromo C, este es oxidasa de citocromo 1, que es diferente. Oxidasa de citocromo 2, también en humano. ¿Cómo podría ir restringiendo entonces? Porque no voy a revisar los 106,990 hits que nos dio de resultados, ¿no? Podría yo hacer dos cosas. Uno, por ejemplo, ir a búsqueda avanzada. Ajá. Y entonces poner restricciones, ¿no? Que si quiero, por ejemplo, por número de acceso, por cromosoma, o sea, puedo buscar el gen y lo puedo buscar nada más en un cromosoma. O puedo también buscar acá también, ir haciendo delimitaciones para buscar por genes, genes ontólogos, ¿no? Y ahí yo puedo ir poniendo e ir delimitando mi búsqueda. Esa sería una forma, ¿ok? En búsqueda avanzada. Y puedo ir restringiendo para ir haciendo más corto mi listado de reportes. Esa sería una forma. La otra es que, por ejemplo, aquí en este lado derecho, aquí tenemos los organismos modelo. Y, por ejemplo, si a mí me interesa, dice el gato, bueno, aquí vamos a ponerle en más. Y entonces aquí busco si hay el gato. Pues no, me parece que no hay el gato. Entonces,
puedo delimitar desde acá, desde la búsqueda. Entonces digo citocromo C y ¿quién sabe el nombre científico del gato? Voy a poner... Es Felis Catus. Voy a ponerle cat, así, literal. Pero, miren lo que pasa. Ahora resulta que nos pone algo de catalasa, entonces, pues por eso mejor no, bueno, aquí no conviene poner esta palabra clave, entonces sí mejor vamos a poner el nombre científico. ¿Félix con X o con cuál? No, creo que es con ese. Felis. ¿Félix? No me acuerdo si es Silvestris o Catus. Profa, ¿Qué pasó? en lo que había puesto de cat, creo que se parecía, pero en la opción 10. Ah, va a aparecer en la opción 10. A ver, ahorita lo vamos a regresar a ese, pero vamos a hacerlas de las dos formas. A ver. Nombre científico del gato. Ah, sí, miren, Felis gato. Felis gato. Aquí está mi pero esta es la citocromo oxidasa subunidad 2, Felis gatos. Citocromo oxidasa 72B. Citocromo, todo es citocromo oxidasa. No es citocromo C porque son diferentes. Aquí está, miren, citocromo C, Felis gatos. Aquí está. ¿Sí? A ver, entonces vamos a buscar si le había, como dice su compañera, que si salía, si nada más le ponía cat. La primera que nos sale es la catalasa del gallo. Luego ya vienen la citocromos oxidasa, citocromo oxidasa, citocromo oxidasa. ¿Quién me dijo que sí era? ¿Cuál opción viste? Yo es que a mí se me sale. Aquí Me sí dice, sale. ¿cómo de Felis Catus, gato doméstico? Ah, mira, pues a mí no me salió. Sí, ahí lo tiene, profesora. ¿Pero cuál? Que no lo veo. Es el COX 7A1. Ella hablé con el Tony. ¿Cox 7? ¿Esta? ¿Cox De hecho, lo tiene 7 o no? abajo, profa. Esta, aquí está, ¿verdad? Pero miren, citocromo C oxidasa, subunidad 6B1. Aquí está, citocromo C, Felis catus, esta sí es. ¿Se dieron cuenta? A ver, aquí cuántos nos salieron. Teníamos 109.600 y tantos. Ya nada más con haber puesto la especie, ya se redujo a 312. A ver, y en esta, aquí con ponerle CAT, así con el nombre común, son 312 reportes. Pero si yo le pongo el nombre científico, me da 107. Entonces, ¿cuál es más eficiente? Pues resulta que esta, no poniéndole el nombre científico. Y sí debo de fijarme muy bien porque eso es uno de los grandes inconvenientes a veces de estas cuestiones de tener tanta y tanta y tanta y tanta y tanta información, que a veces uno se pierde, que a veces uno no sabe cuál es la secuencia. Por ejemplo, si yo no sé que la oxidasa de citocromo, ahí ya ¿qué implica? Ahí ya implica el criterio del usuario, porque estamos hablando de que pues la computadora, que el ordenador, pues hace lo que yo le digo, o sea, el usuario
es el que está determinando muchas cosas. La computadora arroja los resultados, el ordenador arroja los resultados, pero quien también decide muchas cosas es el usuario. Entonces, si yo como usuario no sé que el citocromo C es una proteína de la cadena respiratoria y que es una proteína periférica y que no tiene, que la oxidasa de citocromo es otra cosa, pues entonces a lo mejor voy a escoger cualquiera y resulta que no. Tengo que escoger exactamente la que yo voy a estudiar. Entonces nos decía Jaime que el citocromo C. Entonces vamos a darle clic aquí en el nombre o ID del gen. Y como estamos en la base de datos gen, nos va a arrojar un reporte en el cual nos da muchísima información. Ustedes ya entraron, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Qué podemos ver? Nos da el símbolo del gen, la descripción del gen, un número relacionado, qué tipo de gen es un gen que codifica para una proteína, el organismo Felis catus, aquí está todo el linaje del gato, y tenemos otros genes mismos, pero ortólogos. Es el gen de la citocromo C en humano, en ratón, o si quiero ponerle en todo, pues puedo buscar ese mismo gen en muchos organismos, ¿no? En humano, en ratón, rata, perro, etc. Luego da el contexto genómico. ¿A dónde está localizado ese gen de citocromo C? Y codifica para el citocromo C. Pues aquí dice cromosoma A2. Número de exones, 3. Y nos da, pues, datos acerca de el ensamble que se realizó para poder secuenciar el genoma, ¿no? Y localizar el gen del citocromo C. Aquí hasta nos da un dibujito en donde nos dice cromosoma A2 y es toda la longitud del cromosoma. ¿A dónde está localizado nuestro gen? Es este que está coloreado. Ajá. Aquí podemos ver el contexto del gen, porque podemos ver qué genes están y en qué dirección están estos genes que rodean al citocromo C. Esto a veces es importante. ¿Por qué? Porque nos habla del contexto genético. ¿Ok? Aparte de eso, nos da una descripción de regiones genómicas, transcriptos y productos, ¿no? Y este es un formato que se le conoce como formato gráficas, en el cual nos representa gráficamente a dónde está nuestro gen. Aquí, por ejemplo, nos dice que este es nuestro gen. Si uno le pone la manita ahí, nada más con ponerle la manita sin hacerle clic, nada más ahí en el número, ahí nos dice muchas descripciones, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, tiene una longitud de 2506 nucleótidos, cuál es su posición genética, y nos da, nos pone vínculos hacia qué cosas hacer. Por ejemplo, quiero de este gen, quiero hacerle el BLAST, quiero hacerle un alineamiento local básico. Entonces ya nada más damos clic aquí, en donde está el vínculo, y ya le hacemos el BLAST. Quiero hacer un BLAST con genoma. Quiero obtener la secuencia en formato FASTA. Quiero obtener la secuencia en formato GenBank. Después vamos a ver qué cosas son estas secuencias en formato FASTA y formato GenBank. Pero total de que de ahí, de una sola cosa, podemos irnos a muchas otras más.
¿Ok? También podemos ver estas gráficas en donde podemos ver la cuestión de los exones y de los intrones para este gen. Luego nos da cuestiones de bibliografía, a donde podemos encontrar, que aquí pues no hay ningún artículo, pero hay otros genes que sí tienen muchos. En este caso no hay bibliografía. Luego nos da homología, o sea, si yo quiero buscar secuencias de citocromo C homólogas, pues simple y sencillamente le doy clic acá y ya, por ejemplo, vayamos a los ortólogos. Esto, ¿por qué quiero que sí vayamos ahí? Pues porque resulta que vamos a utilizar estas secuencias para poder hacer los alineamientos múltiples. Entonces aquí tenemos ortólogos a nivel eucariota, a nivel de metazoa, vertebrados, tetrápodos, mamíferos, euterios, etc. ¿Sí? Y vean cuántos genes podemos tener. Podemos tener, de todos los eucariotes, tendríamos 2137 genes en 1193 especies. Si yo quiero en estos organismos, pues ahí voy viendo, ¿no? Cómo es el grupo, que es el eucariota, de ahí hacia el metazoa. Y tenemos vertebrados, artrópodos, etc. Esta es una base de datos de ortología, pero también la misma NCBI tiene su propia base de datos de genes homólogos. Estoy buscando aquí, esta yo no la conocía y no veo la opción de poder descargar las secuencias. A ver, View en FASTA. Pues ahí me está dando secuencias, por ejemplo, en formato FASTA. Y yo de aquí, pues tal vez podría yo, si me interesan estas secuencias, pues las puedo copiar y pegar, ¿no? Nada más las copio, las pego en un bloc de notas y ya tengo secuencias de ortólogas de citocromo C. Y tengo de muchos organismos, ¿no? Tengo de diferentes organismos. Esta es una forma, pero yo después les voy a enseñar otra. ¿Qué más nos da? Pues nos da información hacia las secuencias como tal. Por ejemplo, aquí podemos ver que podemos acceder a la secuencia genómica, como sería aquí, y la puedo obtener en formato GenBank, en formato FASTA o en formato gráfica. También puedo ver a la secuencia de RNA o a la secuencia de proteínas. Y entonces aquí puedo ir, por ejemplo, haciendo clic en esta, que es la de RNA mensajero. Le doy clic aquí y me remite a el formato GenBank. Este formato GenBank contiene toda esta información, ¿sí? Y aquí está la secuencia de nucleótidos. Este formato GenBank nos da unos números que son los ID de la secuencia. ¿Eso qué significa? Es el número identificador de la secuencia. Conociendo estos números, ya puedo buscar la secuencia nada más poniendo este número. O puedo hacer BLAST nada más también con los números. Total de que este es como el IFE de la secuencia.
Cada secuencia que se sube a la base de datos tiene un número identificador que es único para la secuencia. Cuando vemos estos números y que tienen punto 1, punto 2, punto 3, significa la versión de la secuencia. Puede ser que haya sido editada la secuencia y corregido en algunos puntos y entonces se sube la versión punto 2. Si se fijan, pues es el mismo número. Ya nada más hay que fijarse, por ejemplo, en la versión. Pero cualquiera que pongan de estos, pues pueden acceder a la secuencia. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer aquí vamos a copiar esta, por ejemplo. Y voy a mi base de datos estadounidense. Escojo aquí, en bases de datos, escojo la de nucleótidos. Entonces escojo nucleótido y le pongo el número de la secuencia y le doy buscar. Y entonces, ¿a dónde me lleva? Pues a la secuencia del citocromo C del gato. Ajá. Ven cómo nada más con el número se puede acceder a la secuencia. Bueno, ¿qué más información tiene este formato GenBank? Pues tiene el organismo, la clasificación, tiene posteriormente características. ¿Y qué nos está diciendo? La fuente nos dice que es una secuencia que va de 1 a 1322 nucleótidos. El organismo es el gato. El tipo de molécula es un RNA mensajero. Aislado, no sé a qué se refiere esta. Está en el cromosoma A2. Del organismo del que se obtuvo fue una hembra. Y bueno, son especificaciones de características del organismo. Luego, pues este gen tiene las 1322 nucleótidos. Por ejemplo, aquí están algunas anotaciones que dan los autores de la secuencia. Y aparte nos da, por ejemplo, cuál es el producto. Nos da un vínculo hacia la secuencia de la proteína y los da como tal la secuencia de la proteína. Pero si uno le da clic aquí en el ID de la proteína, iré al formato GenBank de la secuencia proteica. Y aquí me da la secuencia de nucleótidos ordenadas por columnas de 10 y con espacios y números. ¿Sí? Pero generalmente esta, así como toda la secuencia, casi no se usa cuando hacemos análisis bioinformático. La que se usa siempre son los formatos FASTA. Entonces, aquí uno puede buscar formato FASTA y ya nos da solamente la secuencia sin espacios, sin números, para poder ser utilizada. Si quiero guardar la secuencia, le digo así que en CENTU, le digo que lo copie que lo copie y luego lo pego, o lo puedo descargar como archivo. Ajá. Entonces, ¿cómo quiero mi archivo? Ay, pues quiero nada más formato FASTA, quiero el formato GenBank, quiero otra cosa, ¿no? Entonces uno puede elegir. Y puede uno ir formando sus archivos de secuencias de interés. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profa. Ok. El formato gráficas es esta imagen en donde podemos visualizar como más físicamente a dónde está el gen. Aquí pone uno la manita y sale la información.
Pero esta formato gráficas, uno, por ejemplo, tiene la opción aquí en esta lupa de alejarse o acercarse. Entonces, si ustedes le ponen acercarse, van acercándose cada vez más hasta que incluso, por ejemplo, se hace visible la secuencia de nucleótidos. Y puede uno con el cursor, con el ratón, el botón izquierdo, ir movilizando, por ejemplo, la secuencia. ¿Qué tal si a mí me interesa un sitio en particular de este gen, un punto particular, porque me interesa, por ejemplo, ubicar para poder hacer una mutación, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí tengo esta herramienta para poder ir visualizando mi gen. Aquí hay otros genes aledaños. También se les ve su secuencia porque hice la barrita de acercamiento y para el aminoácido para el cual codifica. Puedo acercarlo más todavía. ¿Sí? Entonces, en los formatos gráficas, uno puede hacer estas cosas. Pueden hacer muchas otras más, ¿no? Pero bueno, esta es una de ellas. Bueno, regresamos entonces a nuestra base de datos de gen, que estábamos viendo de manera general al gen, conociendo al gen. Esta base de datos, entonces, ¿para qué nos sirve? La base de datos de gen nos sirve para dar o para conocer de manera amplia a mi gen de interés, ¿no? Porque nos está dando mucha información. El contexto, la ubicación, cuántos exones tiene. Puedo buscar la secuencia de nucleótidos, la secuencia de aminoácidos. Hay otros que, pues es que también depende del gen, ¿no? Pero unos, por ejemplo, muy famosos, hace cuál es su función, en qué está relacionado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, miren, yo voy a poner uno bien famoso, que es el gen P53. Y le voy a poner en qué organismo, pues le vamos a poner en el humano. De hecho, pues inmediatamente ya me da el gen, ¿no? Aquí es un rápido, ¿no? Porque pues es como muy conocido, ¿no? También lo puedo encontrar aquí en la lista, pero puedo entrar directamente ya en esta primera opción. Y vean, en este la información es mucho más amplia, ¿no? Nos da un resumen de todo lo que está participando. Ajá. Por ejemplo, este gen codifica para una proteína supresora de tumor que contiene conteniendo activación transcripcional o dominio, que contiene dominios de activación transcripcional, dominio de unión LNA y dominio de oligomerización. Toda esta información ustedes ya la entienden perfectamente porque ya vimos lo que es un factor de transcripción, ¿verdad? Esta proteína responde a diversos estrés celulares para regular la expresión de genes blancos, etcétera, 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 ¿no? Incluye arresto del ciclo celular, apoptosis, senescencia, reparación del DNA, o cambios en el metabolismo. La mutación de este gen está asociado con una variedad de cánceres humanos, nos da nuevamente el contexto genético, está localizado en el cromosoma 17, brazo P, banda 3.1, tiene 2 exones. Aquí está el contexto genético, todos estos genes son los que lo rodean, el cromosoma, nos da nuestro mapa aquí, genómico. Vean, si ustedes quieren hacerlo más chiquito aquí en este formato gráfico, vean cómo pueden incluso acceder a muchos otros genes, ¿sí? No nada más al P53, sino a los que están aledaños. ¿Ah? Bueno, luego nos da aquí
niveles de expresión y nos dice a dónde se expresa este gen P53. Nos dicen todos estos tejidos a dónde hay expresión de este, a dónde hay mayor expresión de este gen. Aquí sí nos da bibliografía, todos los artículos relacionados, e incluso nos dice cuáles están libres para poder descargar el artículo. Hay otras más bibliografías, fenotipos. También nos da condiciones asociadas. Y aquí es lo que yo les decía, por ejemplo, patologías, ¿no? Carcinoma adrenocortical, hereditario, y ya veo, bueno, el gen P53 aquí está relacionado con estas patologías, carcinoma de páncreas, cáncer colorectal, cáncer de mama familiar, hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular, osteosarcoma. ¿Qué variantes de este gen hay? Que puede haber variantes y estas a veces son importantes. Interacciones con proteínas, con qué otras proteínas establece redes, ¿no? Y aquí podemos ver que, por ejemplo, vemos algunas receptores, y nos está diciendo, nos está dando vínculos hacia la proteína, hacia información, hacia artículos. ¿Qué artículo es el que dice eso? Vías. ¿En qué vías está involucrada? Apoptosis, por ejemplo, ciclo celular, respuestas a estímulos. Y no solamente es esta página, hay un montón de páginas. Luego ya vienen otras más de interacciones, con qué otras proteínas interaccionan, genes homólogos, funciones, unión al ATP, unión a la cromatina, acetilación, unión de histona acetiltransferasa, unión al 3' del RNA mensajero y aumentan y aumentan las páginas, ¿ok? Procesos en los que están involucrados, autofagia, resto del ciclo celular, respuesta a drogas. Información de la proteína, las secuencias ya de nucleótidos o secuencias genómicas de RNA y proteínas, etcétera, etcétera. Entonces ven que con esta base de datos de gen podemos conocer de manera amplia, detallada, general, al gen que a uno le interese. Si uno entra a la base de datos de este gen, con eso puede uno tener un acercamiento muy, muy bueno para poderse empapar acerca de todo lo que hace mi gen que yo quiero estudiar, ¿no? A dónde está, cuántos exones, cuántos intrones, cuántas secuencias homólogas, cuántas homólogas autólogas, en qué funciona, en qué está relacionado, con quién interacciona, todo. ¿Sí? Ya vimos entonces los 3 formatos de la base de datos estadounidense. Vimos que hay formato GenBank, que es el que tiene la información y anotaciones. Y de aquí, de esta misma secuencia, le puedo hacer un BLAST. Puedo diseñarle los primers. Pueden, pues esas serían aplicaciones importantes, ¿no? Hacerle un alineamiento local y diseñar primers, por ejemplo. El formato FASTA, que ya vimos que es la secuencia sin
sin espacios, sin anotaciones, sin nada. Y el formato gráficas en donde nos ponen de manera en imagen la ubicación del gen. Es así como lo presenta la JMBAC. Entonces, a ver, vamos a poner este mismo gen que nosotros buscamos. ¿Cuál ponemos? Vamos a buscar primero el de la citocromo oxidasa. No, citocromo C. Pero ahora lo vamos a poner en la base de datos europea. Vamos a poner aquí, al inicio, dice acá, encontrar un gen, proteína o químico. Pues vamos a ponerle acá citocromo C y le vamos a poner feliz y buscar. ¿Cómo lo presenta esta base de datos? Pues aquí nos dice los resultados. En secuencias de nucleótidos tenemos 1861 reportes. En proteínas tenemos expresiones genéticas, familias de proteínas, enzimas, literatura, ontología. ¿Ok? Y aparte, pues, a mí, por ejemplo, me interesan las secuencias de nucleótidos. Entonces, le doy clic aquí y veo esto. Este es Feliscatus, gen mitocondrial, CIT-B, y citocromo B. Esa pues no me interesa, ¿no? Aquí me dice un gato doméstico, pero es subunidad 1 del citocromo C. Pero esa tampoco es porque es citocromo C. Al parecer no está en la primera hoja. Vamos a la siguiente. Genoma completo de la mitocondria del gato. Al parecer tampoco aquí. Como que ya se va haciendo más difícil encontrarlo. Todo está filococo. No tendremos que ir revisando a ver en dónde la podemos encontrar, pero como pues ya se nos pasó el tiempo, vamos a abrir un documento para que vean cómo presenta esta base de datos. Entonces el que vamos a abrir es pues el primero que nos da, ¿no? Entonces vamos a dar clic en el número, en la fuente. Aquí vamos a dar clic.
nos da cuál es el organismo, el número de acceso, el tipo de molécula que es DNA genómico, la topología es lineal, pero no ven dónde sale la secuencia de nucleótidos. Las van actualizando. Tenía tiempo que yo no entraba a esta base de datos, entonces vamos a ver, vamos a regresar. Vamos a darle aquí en formatos, le vamos a dar que nos dé esa secuencia, a ver, en este formato EMBL. Pues aquí nos da este formato, en donde tenemos también descripciones, anotaciones acerca del organismo, su clasificación, cuándo fue registrada, y algunas otras características, ¿no? Nos da esta secuencia completa ya de la proteína, pero no fue el citocromo C, fue otra la que le dimos clic, ¿no? Y vean que se parece también mucho a la base de datos estadounidense, nada más que, bueno, no sé, a mí se me hace más bonito o ya me acostumbré al de la NCBI, no sé, como que me cuesta trabajo encontrarle, ¿ok? Pero, pues como les digo, la información en cuanto a secuencia de nucleótidos y a datos, pues deben de ser lo mismo. Por ejemplo, cuántos nucleótidos tiene, qué cromosoma está, el organismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, ahora vamos a darle clic en el formato. Bueno, también tienen formato FASTA. Y este otro formato, no, pues no. Ahora, si nos damos cuenta, pues van variando en sus números. No son los mismos números que tenemos aquí. Tienen un sistema de codificación para números de las secuencias en la base de datos estadounidense que la europea o la japonesa. A ver, ustedes por ahí exploren ahorita cómo se busca una secuencia en la japonesa.
¿Alguien ya lo encontró cómo? Creo que sí. A ver, ¿cómo le hiciste tú? Pues arriba, donde dice lo de sitios web. Vamos a Ahí tu... es. Espérate. A ver, voy a dejar yo de compartir. Ok. ¿Y tú puedes compartir? Es que estoy de mi cel, pero ahorita abro la sesión en la compu. Es que no tengo micrófono en la compu. Ah, Entonces, ajá. Entonces por eso me conecté de mi celular, pero a ver, me conecto rápido de la compu y ya la comparto. Sí. Sale. Bueno, en lo que su compañera busca. No, por esto. Bueno, ahorita su compañera nos va a enseñar. Mientras, les quería yo también enseñar, en el poquito tiempo que nos queda, esta fue la base de datos de GEN. Pero, por ejemplo, si yo quiero buscar en la base de datos de nucleótidos, le pongo así, ahí no está, ¿no? Le doy aquí en buscar. Nos da 551 reportes. Supongamos que a mí me interesan todas estas secuencias, ¿no? De la 1, la 3, la 4, la 6, la 8, la 10, 11 y 12. ¿Sí? Puedo dar clic ahí y entonces, como a mí me interesan esas secuencias, pues entonces yo puedo mandarlas ya a descargar porque me interesan esas secuencias. Entonces le digo que en un archivo. ¿Y qué es lo que quiero? Lo que quiero es los formatos FASTA, ¿sí? Y le puedo crear el archivo. Y lo voy a poner en documentos, ¿no? Y le pongo Feliz Cartus. Le pongo guardar. Esa es una forma. Pero desde aquí también puedo restringir otras cosas, ¿no? Podría yo hacer un archivo en
también en formatos FASTA. Bueno, también puedo hacerlo en copiar, ¿no? Adicionar para copiar. Y entonces, lo único que hago es abrir un bloc de notas. Y ya nada más le doy control V. Ay. Bueno, ya. Copiar. Y ahora puedo hacer la descarga de esos. Vamos a abrir el archivo. Lo quiero abrir con un bloc de notas. Pongo que aceptar. Profa, yo ya no estoy viendo su pantalla. Sí. Es que la dejé de compartir porque su compañera me iba a ver la información, pero bueno. Ya la había compartido. Dulce, ¿verdad? ¿Es la que ibas a compartir? Sí. ¿Y ya la pusiste? Voy. Ándale, yo ya la veo. Sí, entonces pues yo le di aquí en secuencias anotadas y ensambladas. Y yo aquí busqué el citocromo en los datos y ya nada más le di buscar y ya me aparecieron estas listas. Sí, sí, muy bien. Y si le das clic a alguno de esos para ver cómo lo reportan. Sí, ya le había dado clic a una y así lo reporto. Ahí está, pues tenemos, es el formato de la base de datos estadounidense, pareciera que son hermanas, ¿no? No tiene formato FASTA, no tiene formato GIMBAC, nomás tiene ese formato. Creo que sí, porque aquí... no, sí, también tiene. Sí, también tiene formato FASTA. Entonces, pues prácticamente ya nos damos cuenta que es la base de datos japonesa y la estadounidense, pues es muy similar. De hecho, es prácticamente la misma información. Si se fijan, el número identificador sí es el mismo, ¿no? Bueno, el objetivo de hoy era conocer que hay bases de datos, que de ahí se puede obtener una gran cantidad de información y conocer, como que explorar qué cosas hay, cómo se presenta la información y ya para mañana entonces ya empezaremos a trabajar con, por ejemplo, la herramienta BLAST. ¿Ok? ¿Alguna duda ahorita? Yo nada más lo que quiero ahorita de tarea es que sigan explorando las bases de datos, que sigan ahí
viendo qué más servicios tienen, qué más cosas pueden buscar y vayamos después decidiendo qué gen vamos a trabajar para que sea todos uno. Y si ustedes quieren ya estudiar otro, pues ya también lo hacen de manera simultánea. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe, Por gracias. ahora, Creo que no. No, profesora. Entonces, nos vemos mañana. Ya está programada la reunión. Y nos vemos mañana. Antes de que nos despidamos,